Estamos, como decíamos, en el mes de octubre. Estamos en el marco, ¿verdad?, de recordar el tiempo de la Reforma, y vamos a dedicar una segunda parte de lo que hablamos la semana pasada en el sermón de hoy. Y quiero que podamos tomar en cuenta, ¿verdad?, cada una de las cosas de las cuales Dios nos llama y de las cuales Dios nos dice. Yo les invito a que me acompañen a orar y presentar este tiempo, y que sea el Señor el que nos dirija. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque sabemos que en tu palabra encontramos luz para nuestro camino. Tu palabra es quien nos guía y tu palabra es quien nos sustenta, oh Dios. Te pedimos que esta palabra sea expuesta no por mí, sino que sea tu Santo Espíritu abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos entenderla, vivirla, practicarla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos, tenemos la segunda parte del sermón, la iglesia reformada siempre reformándose, que fue algo muy esencial en el tiempo de la Reforma. Y es muy importante que cada uno de nosotros estemos muy conscientes de lo que creemos. Siempre como pastor es mi preocupación de que la iglesia esté consciente de lo que cree. Porque una iglesia es lo que cree. Y es siempre la insistencia y mi preocupación y mi oración como pastor de que cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, podamos entender y vivir el Evangelio del Señor. Entonces, es importante cada una de estas cosas porque de la Reforma vienen nuestras raíces de ese movimiento. Y lo que comenzó con una simple protesta de un sacerdote, ¿verdad?, llegó a ser un gran movimiento a nivel mundial. Y esta protesta en contra de una serie de prácticas, las cuales la iglesia había caído, terminó cambiando el mundo, terminó cambiando la sociedad en la cual se vivía de muchas maneras. Y este movimiento fue llamado Movimiento de la Reforma. Luego se expandió por todo el mundo conocido, luego llegó acá a Norteamérica, y había algo que resumía, que sintetizaba todo este movimiento reformador. Había algo que era lo que le daba la base, el núcleo, para que cada uno de nosotros pudiéramos entender lo que era este movimiento, y es a lo cual nosotros conocemos como las 5 solas de la Reforma. Y es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a ver esas 5 solas, que es el fundamento de la iglesia. Es el fundamento con lo cual cada uno de nosotros como creyente tiene que tenerlo en cuenta. Y una vez más quiero repetir eso. Cada uno de nosotros como creyente tiene que tener un conocimiento de estas 5 solas. Porque es la base de nuestra doctrina, es la base de lo que entendemos mediante la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y resumiendo un poco para los que no estábamos la semana pasada, recordemos que en este mes de octubre, un 31 de octubre, según se dice, Martín Lutero colgó esas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en el año 1517. Y la queja principal de estas tesis eran sobre todo las protestas acerca de las indulgencias, ¿verdad?, que de eso ya hablábamos la semana pasada, por hacer un breve resumen, con las cuales, con ese dinero que se estaba recaudando o que se estaba ganando perdón, de esas indulgencias, se estaba construyendo la famosa Basílica de San Pedro. No sé cuántos de ustedes han podido ir a Italia y conocer esa basílica, Kelia, ¿verdad? Algunos hermanos que han podido ir y conocer ese lugar tan bonito. No se puede negar que es un lugar bello, pero costó mucha sangre, costó mucho dinero hacer ese lugar. Sin embargo, todo esto que inició en ese momento, todo ese movimiento, no se quedó solamente ahí en las indulgencias, sino que comenzó a revisar toda aquella doctrina, o comenzó a revisar todas aquellas cosas que estaban erradas
en aquel momento en la iglesia existente. Es decir, que también toda aquella teología, toda aquella práctica tenía que ser revisada. Eso es igual que cuando usted comienza a romper una pared, ¿verdad? Y usted dice, ese pedacito es que está malo, ¿verdad, Sherbones? Usted comienza ahí y empieza a darle, y cuando viene a ver tiene toda la pared. Tiene que seguir dándole a toda la pared porque pensó que era un pedacito, tiene que seguir dando y dando porque se está rompiendo todo. Y así comenzó ese movimiento. Se pensó que era por una cosa, pero luego fue creciendo el análisis que cada uno de estos teólogos comenzaba a hacer. Se comenzó a hablar acerca del plan de la redención, acerca de la salvación y a revisar una serie de doctrinas que no estaban siendo vividas por la iglesia. Así que con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo ese entendimiento con tal de que cada uno de nosotros, el pueblo simple de Dios, pudiéramos entender cuál era la voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que cada uno de nosotros lo viviéramos. Y eso dio origen a esas 5 frases que vamos a ver en esta mañana y que quiero que cada uno de ustedes la anote, que cada uno de ustedes la conozcan, porque de ahí sale la base de todo lo que nosotros creemos. Y es por eso que no me avergüenzo, como dicen por ahí, de llamarme reformado. Soy cristiano, pero nuestra doctrina es reformada. Porque entendemos que estos puntos de la reforma son importantes, son bíblicos y necesarios para la vida de la iglesia. El primer punto, y la primera de estas frases, es como se dice en latín, sola escritura. ¿Y por qué sola escritura? Porque entendemos que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. ¿Estamos claros en eso? La palabra de Dios es lo que rige la autoridad de Dios en materia de fe y en materia de práctica. Lo que no está en la palabra de Dios no debemos hacer. Qué diferente fuera la iglesia hoy en día. Qué diferente fueran muchos hermanos hoy en día si solamente nos dejáramos guiar por la palabra de Dios. Hermanos, en la palabra de Dios aparece todo el consejo de Dios para cada uno de nosotros. Aparece toda la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Entonces es importante de que cada día la iglesia sea más bíblica para que pueda ser más fiel a lo que Dios quiere. Hay muchas cosas que funcionan, hay muchas cosas que son buenas, hay muchas cosas que son positivas, pero lo principal de todo es lo que está contenido en la palabra del Señor. Es decir, que todo lo que contiene la palabra de Dios es necesario para nuestra vida como creyentes, para nuestra vida como iglesia y para todo lo que tengamos que hacer. Por tanto, nada que contradiga esa revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Hoy en día muchas personas tienen muchas experiencias personales, hoy en día muchas cosas, pero nada de eso puede ser ni puede sobrepasar lo que la palabra de Dios dice. Usted puede tener una experiencia personal según usted puede tener una revelación de lo que usted tenga, pero todo tiene que estar acorde y sometido a la palabra de Dios. Amén. Es la palabra. No es lo que yo crea que funcione, no es lo que yo crea que sea lo mejor, es lo que la palabra me dice que es bueno. Y le ponía el ejemplo la semana pasada cuando hablábamos de los protemplos. Son buenos los protemplos, funcionan los protemplos, pero la palabra de Dios hace más énfasis a que cumplamos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque funciona de mejor manera. En nuestro comportamiento, en nuestra manera de vivir y de ser, se encuentra también en la palabra. Y fíjense lo que dice aquí, un texto muy conocido por todos, que se encuentra en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y dice así la palabra del Señor: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Es decir, que si queremos estar preparados para toda buena obra, lo único que nos hace perfecto ante Dios es nuestro sometimiento a su palabra. Así que si usted quiere ser perfecto ante Dios, tenemos que someternos a la palabra del Señor. No a lo que yo crea, no a lo que yo me imagine, no a lo que yo sueñe, no a lo que yo pienso que creo que funciona, sino a la palabra del Señor. Y todo el que se suba aquí en este púlpito, y todo el que hable, me tiene que hablar con la palabra, porque es la palabra nuestra única autoridad. ¿Quién es la autoridad de esta iglesia? La palabra del Señor. Pasa lo que pase, ¿quién tiene la última palabra para decidir cualquier cosa entre nosotros? La palabra del Señor. Porque dice la Biblia, dice la misma palabra, que ella es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. El otro punto, la otra frase muy interesante y muy buena que tenemos acá, que también aparece: solo Cristo. Vimos la sola Escritura, la palabra de Dios, nuestra regla de fe y de conducta. Número 2, solo Cristo. La palabra de Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Es decir, que no es una verdad a medias, es una verdad completa. Y no hay nadie por fuera de Cristo en el cual nosotros podamos creer. Eso es en cuanto al entendimiento de la verdad. Hoy en día hay muchas religiones en este mundo y todos dicen que temen la verdad. Y todos dicen que el profeta teme la verdad, que el otro teme la verdad. Pero nosotros tenemos que estar seguros, convencidos de que es Cristo el camino, la verdad y la vida. Eso es en cuanto al conocimiento. Pero también en cuanto a salvación, es importante que nos demos cuenta que es Cristo el único que nos puede salvar. Yo no puedo ser salvo por lo que yo haga. Yo no puedo ser salvo por las obras que yo pueda hacer. Yo soy salvo por la fe, y esa fe es la fe en Cristo Jesús. Por eso solo Cristo nos salva. Más nadie, hermanos. Solo Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para que hoy tú y yo estemos aquí en esta mañana. Y eso tiene que darnos fuerza a cada uno de nosotros para agradecerle a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Si usted va ahí a Hechos capítulo 4 versículo 12, usted puede entender ahí, donde dice la Biblia, la nueva traducción de la Biblia, dice que solo Jesús tiene poder ¿de qué? Búsquelo en su Biblia. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios. Y en este mundo solo Él tiene el poder para salvarnos. Solo Jesús fue enviado por Dios. Solo Jesús tiene poder para salvarlo. Y solo Él murió en una cruz al Calvario para que hoy tú y yo podamos ser salvos. Por eso es que la palabra de Dios dice: solo Cristo. ¿Quién nos puede salvar? Solo Cristo. La salvación solo en Cristo excluye otro camino para llegar a Dios. Hermanos, no hay otro camino para llegar a Dios. El único camino para llegar a Dios es Cristo Jesús. ¿Estamos conscientes de eso? Entonces, número 1, solo Escritura. Y ahora lo vemos fácil, pero en aquella época, ustedes saben que a los hermanos en la iglesia, las personas que iban a la iglesia, no les era permitido leer la Escritura. La Escritura solamente podía leerla el sacerdote. Era el único que estaba capacitado para leer la Escritura y solamente leía una breve porción del Evangelio, pero no se reflexionaba en la Escritura, solamente se leía. No había un momento de reflexión, no había un momento para eso. Por eso era necesario, ¿verdad?, que se rescatara. La gente cuando se pierde, como la gente deja de leer y de buscar la Escritura, comienza a buscar otros caminos. A buscar el camino de las promesas, de los pactos, de las cosas. Y comienza a buscar otras soluciones. Luego vemos aquí en la tercera palabra,
que es la sola gracia. Sola Escritura, solo Cristo y sola gracia. Y aquí es un punto bien importante, porque la gracia a veces es muy mal interpretada, y la gracia significa que es un regalo inmerecido. Si analizamos cada uno de nosotros, la salvación es un don de Dios. ¿Entendemos eso? Don es un regalo inmerecido. La salvación es un don de Dios. Y hay muchos creyentes que pasan trabajo con esto, porque cuando decimos, yo sé que hay muchos creyentes que creen que la salvación se pierde. Y cuando Dios te regala algo, Dios no te quita lo que Él te da. Y yo siempre le insisto esto, y yo sé que a muchos hermanos no les gusta que les diga eso, porque piensan, el ego humano, nosotros tenemos un ego que pensamos que somos los que trabajamos, que somos los que tenemos que ganarnos las cosas, y la gracia de Dios es todo lo contrario. Yo no tengo que esforzarme, no tengo que trabajar para que Dios me dé. Yo le agradezco con mi esfuerzo a Dios lo que ya Él me dio. Muchas personas dicen, tengo que luchar y tengo que hacer esto, porque si no me quedo. Hermano, ¿cómo Cristo te va a prometer algo? Murió por algo ya, te lo entregó, te lo va a volver a quitar. Eso es algo que no puede ser. Y muchos cristianos viven toda su vida con ese temor de que si no hago esto, si no hago aquello, me quedo y me quedo y me quedo, y entonces viven una vida muy confusa. Somos salvos por gracia. Y la salvación es un don de Dios, es algo que ya Él nos regaló. Y cuando Él envió a Cristo, su Hijo, a morir en la cruz del Calvario, lo envió porque ya te conocía a ti desde antes de tu nacimiento. Usted tiene que estar seguro de su salvación en Cristo, porque es un regalo y lo que se da no se quita. Ustedes mismos, los que son padres y madres en este lugar, usted nunca va a dejar de ser la mamá o el papá de su hijo. Siempre va a ser su hijo, siempre va a ser su hija. Siempre usted va a ser papá, siempre usted va a ser mamá, pase lo que pase. Así es Dios. Lo que Dios nos ha dado no nos lo va a quitar. Ese es un don de Él. Y es algo que el pecador recibe, nosotros lo recibimos como pecadores. Y ya fíjense qué interesante, porque lo recibimos de una forma inmerecida. Fíjense bien en eso. Es un regalo inmerecido, es decir, que desde antemano ya sabemos que no lo merecemos. Porque todos conocemos que desde el momento que Adán y Eva cayeron en pecado, perdieron totalmente el libre albedrío. Y ese es el tema teológico, que siempre hay esa gran discusión con otros hermanos, con otros sistemas. Cuando ellos caen en el pecado, pierden su libertad de elegir. Y es por eso que Dios entonces nos predestina y nos llama y nos elige para salvación. Este es un tema que tenemos que hablar con mucho más tiempo. Solamente este es un resumen, pero ahí podemos entender lo que esto significa. El ser humano no puede elegir salvarse por sí mismo. No está capacitado. La salvación es un acto que nace de Dios para nosotros, no de nosotros hacia Él. Ninguno de nosotros aquí nos hemos acercado a Dios por pura voluntad. Eso no es cierto. Es Dios quien se ha revelado a nuestras vidas y nosotros en agradecimiento estamos aquí en esta mañana. Porque aquí nadie está porque quiere, aquí estamos porque Dios nos ha llamado y nos ha convocado a este lugar. Porque si no estaríamos en la casa, en la cama, en una fiesta, donde sea, pero no estaríamos aquí en esta mañana. Estamos aquí porque Dios nos ha convocado y nos ha llamado. Entonces eso es importante que lo podamos tener en cuenta, de que es un llamado, de que es iniciativa de Dios, y la obra que Dios ha comenzado en nosotros, Él la va a terminar. La obra de salvación que ha comenzado, Él la va a terminar porque Él lo prometió. Y su Hijo no murió en vano en la cruz del Calvario, murió para salvarnos. Por eso, hermanos, es la sola gracia, es lo que entendemos como la sola gracia, es lo que entendemos por eso, es un don de Dios, es algo que no merecíamos porque somos pecadores. ¿Y por qué fue?
¿Cuáles son los méritos para que tú y yo seamos salvos? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que he hecho yo para ser salvo? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para ser salvos? ¿En qué mérito podemos ser salvos? Ninguno. Somos salvos en los méritos de Cristo Jesús. Nadie dice amén a eso, porque eso lleva de todo. Cuando usted entiende el significado de la gracia, es para vivir aquí. Porque es algo grande, es algo tremendo. Porque no merecíamos nada, y no merecemos nada todavía. Sin embargo, Dios nos los ha dado por puro amor. Por puro amor. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia ustedes han sido, ¿qué? Salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Es decir, que yo no tengo que estar aquí haciendo sacrificios, ni mucho menos para ganarme algo, sino que ya Dios ha decidido bendecirme. Y nos ha bendecido con lo mejor, con la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados por el cual merecíamos muerte. Entonces, por eso podemos decir que es la sola gracia, la sola escritura, solo Cristo, sola gracia, pero falta algo. Solo la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando nosotros ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo cualquier otro tipo de posibilidad que podamos nosotros hacer por medio de nuestras obras. Y hay algo más que tenemos que entender. Todo ser humano tiene fe. Y usted me dirá, bueno, pastor, ¿cómo es eso? Sí. Hay quien tiene fe en un gobierno, hay quien tiene fe en un político, hay quien tiene fe en lograr algo, pero hay una fe que es dada por Dios, que es la fe salvadora, que es que creemos y estamos seguros en la salvación en Cristo Jesús. Y esa es la fe que nos salva. Y estamos seguros no por lo que nosotros podamos dar, sino en lo que ya Cristo nos ha tocado. En Romanos 3, verso 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y más arriba, cuando leíamos en Efesios 2, también el versículo 9 dice, ¿verdad? Cuando habla que somos salvos mediante la fe en Jesucristo, y después dice, y no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que nada de lo que hagamos nosotros es importante. Lo más importante es que podamos nosotros tener la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿la fe es importante? Sí, es importante. Es importante, importantísima. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y quién nos da esa misma fe? El mismo Dios nos da ese don de poder creer. Es decir, que no es porque yo ore tantas veces, porque yo clame tantas veces, no es porque ya Dios me lo ha dado. Y por último, la última de estas 5 frases es la que resume todas las cosas. Y es la que dice, mira, si yo puedo leer la Escritura, si yo entiendo la Escritura, yo soy salvo, mira todas las cosas que tenemos. ¿Y para qué es todo eso? Para darle la gloria a ¿quién? A Dios. Ninguna gloria es para nosotros. Ninguno de nosotros hemos hecho nada para ser merecedores del amor de Dios. Sin embargo, Él nos amó y se sacrificó por cada uno de nosotros. Y por eso todo lo que somos ahora, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, es para la gloria de Él. Amén. Mi familia, mi casa, como dice aquella canción de todo se lo debo a Él, todo es para la gloria de Dios. Es decir, que el propósito de salvación que nosotros hemos recibido
Lo hemos recibido para glorificar a Dios y poner de manifiesto las excelencias de su virtud y de su carácter. Es importante, hermanos. Hoy en día tú ves mucha gente alabando a Dios y levanta sus manos aunque no tenga fuerza y cantan y alaban, pero todo el mundo conoce el carácter de Dios. Todo el mundo sabe al Dios al cual están alabando. Es importante que la iglesia comience a conocer a ese Dios al cual alaba, para que pueda hacerlo verdaderamente con el entendimiento. Por eso a Él le damos la gloria. Efesios 1, del 4 al 6, dice algo maravilloso. Dice, fíjense lo que dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos ha concedido en su amado. Esto es maravilloso. Esto es tremendo. Él nos escogió, hermanos, desde antes de la creación del mundo, para que nosotros le diéramos la gloria a Él. Por eso todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo ¿cómo? Con excelencia. Porque todo lo que hacemos y todo lo que somos, ¿para qué? Para darle la gloria a Dios. Por eso no podemos hacer nada con mediocridad, porque nosotros tenemos que darle con todo lo que hacemos la gloria a Dios. Y primera de Pedro 2:9 también dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está fuerte, ¿verdad? Somos su pueblo escogido, nación santa, y estamos aquí para anunciar su luz admirable. Hermanos, cada una de estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen estas verdades que no pueden ser nunca negociables en el Evangelio. Solo Escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia, y a Dios sea la gloria. No podemos salirnos, hermanos, de ese camino. Si usted se sale de una de estas 5, ya usted está fuera totalmente de todo. Porque no podemos hacer nada que no esté en las Escrituras. El creyente que comienza a hacer cosas, la iglesia que comienza a vivir fuera de las Escrituras, está viviendo fuera de la voluntad de Dios. ¿Eso no es? Y podemos hacer nosotros muchas cosas fuera de la Escritura aquí como iglesia, y vamos a crecer, que va a haber que dar ticket para poder entrar a cada culto. Hay cosas que podemos hacer. Hay cosas que podemos hacer. Hay invenciones que podemos hacer. Inventos que podemos hacer, que yo estoy seguro que no van a caber las personas en este lugar. Pero si está fuera de la palabra de Dios, no es de Él. Y si no es de Él, no van a haber frutos que sean agradables a su presencia. Después de fuera de la Escritura no puede haber nada. Fuera de Cristo no puede haber nada. Él es el único que nos ha salvado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay muchas cosas que usted puede manejar en su vida, pero sin fe es imposible. Si no entendemos la gracia de Dios en nuestras vidas, no podemos alabarle y no podemos vivir con libertad como creyentes, porque estamos viviendo como esclavos. Hay muchas religiones allá afuera que para mí son admirables, porque están allá afuera bajo el frío, bajo la nieve. No voy a decir nombres porque lo están firmando, pero ustedes saben quiénes son, y Tony los conoce bien. Y se paran afuera con sus libritos, con todas sus cosas, porque tienen miedo
que llegue el Armagedón y se quedan. No lo están haciendo con libertad, no lo están haciendo con amor, lo están haciendo a que si no salen a hacer esas obras, se quedan. Nosotros lo hacemos con libertad, porque sabemos que nos vamos con Cristo. Y sabemos que pasa lo que pasa en este mundo, que hayan amenazas de guerra, lo que pase, Cristo está al control. Y que todo lo que hacemos es para su gloria. Ven, dentro de esos 5 puntos se tiene que mover toda nuestra vida como creyentes. Si nos salimos de alguna de ellas, hay algo que no está funcionando. Hay algo que no está bien. Porque la fortaleza de una iglesia, la fortaleza de nosotros como iglesia y como pueblo, depende de estas 5 verdades. Que la podamos sostener. El sustento de cada uno de nosotros como creyentes depende de estas 5 verdades que podamos sostener. Y proclamarlos y vivirlos. Hoy en día, la protesta no es como en aquella época, que se protestaba en contra de los poderes estatales, que intentaban y luchaban por retener y por guardar la reforma, porque no se diera. La protesta hoy, hermanos y hermanas, se lo digo de todo corazón, porque nos debe doler a nosotros como creyentes. La protesta de hoy en día, de las iglesias bíblicas, como tenemos que llamarle, es la tolerancia que hay en el pueblo de Dios, en nuestras iglesias, acerca de tantas cosas contemporáneas que están sucediendo, que no están dentro de estos 5 principios. Se está degradando, hermanos, el cristianismo bíblico. Se está degradando por día. Cada día aparecen profetas, apóstoles y de todo el mundo sueña y todo el mundo ve. Y como nadie entiende que es solo escritura, pues la gente sigue atrás de eso. Y es ahí uno de los principios. Cuando usted se va de la escritura, usted acepta toda la herejía que puede entrar a la iglesia. Porque usted se apartó de la escritura. La iglesia está perdiendo mucho en cuanto a eso. Nuestra autoridad no depende de ningún pastor ni de ningún jefe, depende de la autoridad de la palabra de Dios. Cuando en la iglesia la autoridad bíblica se pierde, entonces Cristo se desplaza. Cristo va a un lado. El evangelio se va distorsionando, la fe se va perdiendo. Y sucede así por una razón. Y fíjense bien que como estas cosas pasan, vemos cómo nuestros intereses se van desplazando o van desplazando a los intereses de Dios. Y se van convirtiendo entonces en nuestros propios intereses. Y es por eso que hoy en día vemos que nadie viene a la iglesia a darle la gloria a Dios. Hoy la gente viene a la iglesia a buscar su milagro, a ser bendecidos, a ser prosperados, a sentirse bien, a relajarse, a desconectarse, a quitarse el estrés, dicen muchos. Pero a la iglesia venimos a darle la gloria a Dios, a darle toda alabanza al que todo lo merece. Es decir, que no vengo aquí por mis propios intereses de recibir, vengo aquí a darle a Dios. Hay una alabanza muy hermosa, creo que es de Jesús Adrián Romero, que él dice: no vengo a pedir, no vengo a buscar, ¿verdad? Solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy te vengo a bendecir a ti. No que tú me bendigas, hoy te vengo a bendecir a ti. Y esa es nuestra actitud como creyente. No buscar mis intereses, sino darle la gloria al Señor. Y lamentablemente muchas veces eso está perdido porque la gente es egoísta. Y usted puede estar aquí parado, podemos estar aquí diciendo a la gente que venga a darle la gloria a Dios y nadie va a venir. Pero si venimos aquí con alguien haciendo milagros y prodigios, no cabe la gente de afuera. Si alguien aquí repartiendo $1000 por cabeza, no cabe la gente. Es más, si estamos aquí repartiendo las latas de carne esas, tampoco cabe la gente. Porque el ser humano es así, egoísta. Y cuando la iglesia comienza a hacer marketing para atraer a la gente, o comenzamos a disfrazar el evangelio para ponérselo sabroso a la gente,
y la gente comienza a venir. Como decía un predicador, no recuerdo quién era, él decía, cuando usted ve a alguien que no es creyente gozándose en la iglesia, analícese. Porque no estamos hechos para que la gente del mundo se goce, estamos hechos para darle la gloria a Dios. Y si alguien viene y se convierte, gloria a Dios. Pero no podemos adecuar el evangelio a la gente, es la gente que tiene que adecuarse al evangelio. No podemos adecuar el evangelio a la iglesia, es la iglesia que tiene que adecuarse al evangelio. Mi voluntad, mis deseos, mis sueños tienen que estar dentro de la línea del propósito de Dios. Entonces es importante que entendamos eso como iglesia, porque si perdemos todo eso, ¿verdad? Entonces convertimos la iglesia en un tiempo de entretenimiento. La predicación se convierte en un mercadeo. Y la fe se convierte entonces en técnicas para que la gente, nos convertimos como esos magos que tienen sus técnicas y desaparecen una paloma y aparecen otra cosa y la gente se queda asombrado. ¿Cómo se dice? Predigitadores, ¿no? Se llama así. Que te aparece un pañuelo por aquí, se desaparece otra cosa por aquí, la gente se queda. La iglesia también a veces hace ese tipo de cosas fuera de la palabra y la gente se siente, ay mira, cayó de ahí del techo, está cayendo oro. Dios me empastó una muela y el otro no sé cuántas cosas. Y la gente va contenta porque también quieren empastarse la muela con oro. Que no está mal que Dios haga sanidades, pero ese no es mi interés. Mi interés es que yo todo lo que soy es para la gloria a Él. Entonces, hermanos, no podemos desplazar a Cristo. No podemos dejar que nuestros intereses desplacen a Dios. Ser bueno, no podemos confundir el ser bueno con sentirnos bien y sentir esa sensación de éxito, sino de buscar cada día más la santidad de Dios para agradarle a Él. No para salvarme, sino para agradarle al que me amó. ¿Entendemos eso? Porque mucha gente piensa que cuando hablamos de gracia sola, decimos, bueno, ya no hay más nada que hacer, a gozar la vida porque soy salvo. No. Yo una vez que soy consciente que soy salvo, y quiero aclarar bien eso, una vez que yo soy consciente que soy salvo, por gracia, que Dios me ha salvado, a partir de ahí, yo comienzo a vivir y a buscar la santidad y a buscar la voluntad de Dios por agradecimiento a lo que Él hizo conmigo. No es de preocuparnos de nuestra fe. No voy más a la iglesia porque yo soy salvo. No voy a hacer esto porque yo soy salvo. No, usted lo va a hacer con más intensidad, porque usted sabe de dónde Dios lo ha salvado, de dónde Dios lo ha sacado a usted. Usted entonces en agradecimiento busca la santidad, usted en agradecimiento busca ser cada día mejor para usted ser ¿cómo es que dice? Portador de la gloria de Dios. Para usted poder alabar a Dios, dándole gloria a Él. Entonces, eso es importante que lo podamos entender como iglesia y como pueblo. Y termino con eso en esta mañana. Recuerden siempre estas 5 frases. Recuerden que Dios no existe para satisfacer nuestras ambiciones humanas. Siempre vamos a tener ambiciones humanas. Nuestros deseos, nuestros apetitos consumidores constantes, nuestros intereses espirituales privados. Dios no existe para eso. Debemos enfocarnos en Dios y en nuestra adoración a Él. Y todas las demás cosas seguro que van a ser añadidas. En lugar de buscar en la adoración la satisfacción a nuestras necesidades personales. Ay, sí, esta es la alabanza que me gusta. Ay, sí, esta es la que me hace sentir bien. Esta es la que me elevo. Usted no tiene que elevarse a ningún lado. Usted tiene que alabar a Dios. Usted tiene que adorar al Señor. Entonces, en lugar de buscar en la adoración la satisfacción a mis necesidades personales, Dios es soberano en adoración y nosotros no lo somos. Nuestra preocupación, hermanos, nuestra más grande preocupación debe ser por el reino de Dios y por la gloria de Dios. Esa debe ser nuestra preocupación. No por nuestros imperios,
no es por nuestra popularidad, no, es glorificarle a Él. Y mis hermanos, a pesar de todas estas cosas, Dios sigue salvando personas. ¿Eso no es? Dios sigue salvando personas de la misma manera que la hizo hace 2000 años atrás, lo sigue haciendo ahora. De la misma manera que lo hizo hace 500 años en los tiempos de Lutero, también lo hizo ahora. Dios nos llama en esta mañana, en el marco de esta fecha que estamos celebrando el mes entero de la Reforma, a que no dejemos nunca, hermanos, de usar su palabra. Nunca deje de usar la Biblia, nunca deje de usar la palabra de Dios. Cada cosa que le digan, cada cosa que usted vea, vaya a la palabra. Estudia la palabra, viva la palabra cada día. Es importante. No dejemos de usar la palabra por medio de la fe, por medio de su gracia, a través de Jesucristo y para la gloria de su nombre, somos salvos. Yo les invito a que nos pongamos de pie y los invito a que oremos para que el mismo Dios que levantó a Martín Lutero, que levantó a Calvino, que levantó a Zwinglio, que levantó a tantas personas en un tiempo, vuelva a hacer lo mismo en nuestros días. Que la transformación de la iglesia y de la sociedad que fue vista en aquella época, tanto en Europa como acá en los Estados Unidos y en otros lugares, podamos seguirla viendo en el día de hoy. La iglesia necesita un verdadero avivamiento. No un avivamiento tal vez numérico, que es lo que más la gente ve, sino que nosotros regresemos a su palabra, regresemos a los principios, regresemos a los fundamentos de la palabra de Dios. Y entonces veremos las grandes obras que Dios va a hacer en medio nuestro. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más, porque sabemos, Señor, que tú nos recuerdas que estos principios son los principios que nos rigen para poderte dar la gloria y la honra. Que estos principios están lejos de cualquier otra cosa que nos entretenga, que nos saque del camino a donde tú quieres, Señor, llevarnos como pueblo tuyo. Permite, oh Dios, que hoy como iglesia podamos estar dentro de estos 5 puntos. Podamos, Señor, entenderlos, vivirlos, no salirnos nunca de ellos. Porque de aquí, Señor, emana todo lo que somos y toda tu voluntad. Bendice a tu pueblo. Continúa trabajando en medio nuestro. Haz que podamos entender estos principios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.